Pablo Gil. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poco así después de escuchar esas previsiones económicas, pero bueno, cada vez que escuchamos previsiones también es verdad que son previsiones, que hay que ver cómo evolucionan las cosas. En cualquier caso, a nosotros nos interesan hoy los mercados en un día en el que vamos a conocer, por ejemplo, el IPC de Estados Unidos, muy pendientes de él, y que también comienza, ¿no?, la temporada de resultados con dos grandes bancos también al otro lado del Atlántico. Sí, yo he traído hoy unos gráficos que quiero compartir con vosotros para que la gente entienda muy bien el concepto precisamente de qué se puede esperar en términos de resultados, ¿no? Los gráficos de la derecha lo que muestran es la línea de color azul clarito, es cómo cotiza actualmente ya la bolsa americana, en este caso el S&P 500, y por abajo lo que tenéis es lo que se espera que ganen las compañías a 12 meses vista. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es una estimación, es decir, cuando hablamos de Forward 12 Months EPS, básicamente son los beneficios por acción que esperamos que obtengan las compañías dentro de 12 meses, por tanto es una predicción futura de cómo van a evolucionar, que va a estar muy ligado a estos resultados que vamos a ver que se van a publicar a partir de ahora. Pero lo que tiene que entender la gente es que probablemente esta época de resultados del segundo trimestre va a ser muy buena, teniendo en cuenta que lo vamos a comparar con el peor momento del año pasado, cuando estábamos todos confinados, cuando muchas empresas tuvieron que cerrar su actividad. Por tanto, batir expectativas o batir resultados de año contra año va a ser la tónica habitual y además en porcentajes muy elevados. Pero por otro lado, hay que entender que la bolsa ya cotiza con una prima brutal respecto a esa previsión de resultados. Es decir, de alguna manera el mercado ha comenzado a cotizar desde hace muchos meses una recuperación económica, tanto desde el punto de vista de economía PIB como desde un punto de vista de resultados empresariales. Y este gap que hay aquí es históricamente alto. Por otro lado, si no miramos predicciones de resultados, que ya sabemos que luego fallamos mucho en esas predicciones, normalmente siempre somos demasiado positivos y estructuralmente los resultados finales son claramente más bajos de lo que habíamos estimado al principio. Si miramos cómo cotiza la bolsa respecto a cuánto han ganado las compañías en los últimos 12 meses, lo que descubrimos es que ese gap todavía es mayor. ¿Qué quiere eso decir? Que el hecho de que veamos resultados aparentemente muy buenos no tiene que traer consigo como efecto inmediato que la bolsa lo haga bien, puesto que ya ha anticipado con creces lo que estamos a punto de ver. De hecho, con tanto margen de anticipación que no sería raro que incluso se dé el efecto contrario, que podamos llegar a ver esa famosa frase anglosajona de buy the rumor, sell the fact, o compra el rumor y vende la noticia, ¿no? Eso sería uno de los primeros conceptos que quería compartir con vosotros a colación del tema de la publicación de resultados. El segundo tema, y antes de dejar ya lo que es la página viendo los distintos activos, es no olvidéis que lo que mantiene en estos niveles de euforia al mercado es la actuación combinada de los bancos centrales en el mundo. Nunca antes hemos visto inyectar tantos trillones de dólares, de euros, de yenes en el mercado. Y es algo que se ha abierto la compuerta a raíz de la crisis desatada por la pandemia, pero basta con mirar la línea y vemos que es que nunca ha dejado de crecer. Es decir, llevamos con un dopaje continuo una década entera, ¿vale? Y eso es lo que está generando la percepción en el inversor de no hay riesgo. Los bancos centrales no van a permitir que esto se desmonte. Pero los bancos centrales tienen que seguir una pauta de estímulo monetario siempre y cuando no haya problemas con la inflación. Y lo que de alguna manera el mercado hoy día cotiza es que efectivamente no va a haber un problema de inflación. Lo estamos viendo en el gráfico de la izquierda arriba. Los tipos de interés cotizados a 5 años vista, lo que nos dicen es que el mercado estima que la tasa de interés en Estados Unidos va a estar por debajo del 1,5% dentro de 5 años, lo cual quiere decir que si te crees eso, que está cotizado, no es una previsión, es simplemente dónde están ahora mismo los mercados monetarios haciendo su cruce de demanda y oferta. Si crees esto, no están trabajando con una expectativa de crecimiento fuerte e inflación fuerte, porque si hubiese crecimiento fuerte e inflación fuerte, los tipos no podrían estar al 1,40, estarían claramente por encima.
De hecho, la propia Reserva Federal lo que te dice es que ve los tipos a ese mismo plazo en un 2,5%. Hay un punto entero entre lo que el mercado piensa que va a ocurrir y lo que la Reserva Federal piensa que va a ocurrir. Si evidentemente crees que no va a haber ni crecimiento ni inflación, que es lo que empieza a descontar la curva de bonos, es posible que esto continúe. Pero si esto revierte hacia arriba, automáticamente esto podría empezar a ceder hacia abajo, lo cual sería un problema para los mercados. Y la pregunta o qué va a pasar, el gran interrogante probablemente lo vamos a conocer hoy en torno a los datos de inflación. Ya sabéis que se publican los datos de inflación de Estados Unidos, se espera 4,9, veníamos del 5%, se espera incluso que rebote un poco la inflación subyacente, la que no computa energía y alimentos, del 3,8 al 4. Creo que es un día muy interesante para ver cómo se ajustan las previsiones del mercado y de los propios bancos centrales. Pues sí, desde luego día interesante, habrá que esperar a ver cuáles son finalmente esos datos. Pablo, volviendo aquí a Europa, están, bueno, prácticamente todos los índices con leves caídas, pero cayendo en cualquier caso. Y tenemos también esa variante Delta, ¿no?, que parece que cada vez hace más estragos, principalmente aquí en nuestro país, porque aquí se están disparando los contagios. Si bien es cierto que entre la población más joven y que parece que se requieren de menos, ¿no?, hospitalizaciones y hay menos mortandad, no es menos cierto que preocupan estos contagios y que se están volviendo a ver las restricciones, ¿no? Bueno, ya hemos visto algunas comunidades que incluso han recuperado el toque de queda. Una carrera por dos vías, ¿no? Por un lado está la vía de la vacunación, donde estamos yendo a un ritmo pues muy bueno y la esperanza es que consigamos que, aunque tengamos un repunte de casos activos, no sea una incidencia en términos de ocupación de UCIs o de fallecimientos elevada. De momento es lo que se está viviendo, es eso. Escalada muy rápida del contagio, pero con un efecto de mortalidad o de gravedad mucho menor que antes, en parte, como bien dices, porque el foco principal del contagio está entre los más jóvenes, que siempre se han mostrado más resistentes a este tipo de enfermedad, pero no cabe duda que no es lo mismo la situación que vivimos en España, en Alemania, en Estados Unidos o en Reino Unido que la que puedan vivir en África o en algunos países asiáticos. Por tanto, la variante Delta tiene un impacto muy distinto entre aquellos países cuyo proceso de vacunación está avanzado de aquellos otros donde prácticamente no ha empezado. Por tanto, no cabe duda que podría dar al traste con un poco las previsiones de recuperación económica, sobre todo cuando lo miramos desde una visión global y no desde una visión centrada en países más desarrollados solamente. Volviendo a nuestro, ya sí que centrándonos, perdón, en nuestro selectivo, vemos a Siemens Gamesa hoy caer un 2,32% después de conocer la noticia de que Estados Unidos va a imponer aranceles a las eólicas, tal como ya avanzó el expresidente Donald Trump. Sí, hay un tema de que hay dumping, ¿no? Que se están vendiendo a unos precios muy bajos determinados componentes de las renovables que se fabrican en España, y a raíz de ahí, bueno, pues la Comisión en Estados Unidos ha planteado el aplicar pues unos aranceles para compensar esas ayudas. Y eso está provocando pues una reacción negativa en compañías que, bueno, pues como todos sabemos, llevan, algunas de ellas haciendo un comportamiento bastante flojo en lo que llevamos de año. Esto es Siemens Gamesa en concreto. Voy a ponerlo aquí en un gráfico que lo veáis a nivel diario. Y dices, bueno, Siemens Gamesa está en un proceso correctivo que empezó hace tiempo, como podéis observar. No es que tenga una intensidad tremenda, pero no cabe duda que este tipo de comportamiento nadie puede eliminar el riesgo de que tengamos una nueva rotación a la parte de abajo. En términos de comportamiento, si lo miramos desde lo que ocurrió en el momento más bajo de cotización durante la pandemia, la verdad es que el comportamiento de Siemens Gamesa ha sido espectacular. Pasar de 10 a casi 37, 38 es multiplicar por 3. Y lo que estamos viendo es una corrección que ni siquiera llega a un tercio básicamente de todo lo que subió. Yo no creo que tenga un mal perfil, ni mucho menos, y creo que si se producen correcciones aquí abajo, probablemente sea una buena oportunidad, ¿no?, de compra. Otro valor que también sigo muy de cerca es Solaria, que, como hemos dicho muchas veces, tiene una muy buena tendencia alcista.
no hemos llegado a tocar en la zona idónea de entrada, pero hemos estado realmente cerca, con lo cual sería otro valor que en caso de flojear, pues probablemente pueda tener sentido vigilar como argumento para comprarlo, ¿no? Y no perdáis de vista, el IBEX ha caído ya casi un 8% desde máximos, un poquito, tal vez un poquito menos, pero no sería raro que llegue aquí, que llegue a niveles de 8.300, 8.400 puntos. De ser ese el caso, estarías en disposición de comprar el IBEX al mismo precio que se podía comprar el día de Reyes, es decir, el día 6 de enero estaba aquí abajo. Con lo cual sería como perder prácticamente la totalidad de lo que subía durante el año, y no hay que descartar ni muchísimo menos que esto pueda ocurrir a lo largo de los próximos 2 meses, que veamos caídas totales de un 10-11% desde máximos, y aquí creo que puede surgir una muy buena oportunidad de compra. Hemos sido bastante cautos con el tema del IBEX, de esperar a que haya una corrección para comprar. Bueno, pues creo que cuando se da el final de esa corrección, lo que hay que hacer es ser disciplinados, y si estábamos esperando esa corrección para comprar, pues cuando lleguemos aquí abajo aprovechar e implementar esas estrategias de compra en niveles donde hay una alta probabilidad de revalorización, en lugar de hacerlo arriba del todo, donde la probabilidad de éxito era muy pequeña. Pablo, ya como último punto y antes de pedirte una recomendación, ayer comentaba con Darío, ¿no?, ese viaje de Virgin Galactic, de Richard Branson, a la frontera, ¿no?, entre la Tierra y el espacio, por así decirlo, y cómo, bueno, pues las acciones, el valor de la acción de Virgin Galactic subía en el premercado, se disparaba creo que casi hasta un 15%, pero luego, ahora que hemos visto ya cómo ha cotizado, la cosa se dio la vuelta y hemos visto caídas abultadas también. Bueno, estamos en un mercado donde es muy habitual que se produzcan explosiones. Estaba viendo hace poco el gráfico de la madera en Estados Unidos, ¿no?, con unas subidas espectaculares, y luego cómo ha retornado a los precios de principios de año. Yo creo que Virgin Galactic está cotizando en una zona que en sí es complicada, ¿no? Es decir, si tú miras un poco la estructura del valor, al final te queda un poco la sensación de que se mueve de esta forma, ¿no? Y dices, bueno, cuando estás aquí arriba, es lo que decimos siempre, te puedes equivocar, tal vez el mercado rompa por arriba, se extienda mucho más de lo inicialmente previsto, pero la prudencia lo que te dice es que si tú estás en la banda superior de una estructura que de por sí es positiva, no es el momento de entrar, es preferible esperar a ver si se produce un movimiento correctivo, y ese movimiento correctivo se extiende aquí abajo y te da la oportunidad de comprar a buen precio. Entonces, a mí, si me preguntas, ¿te gusta la compañía? Y digo, sí, claro que me gusta, pero no la compraría ahí, la compraría cuando baje niveles de 22, 20. Normalmente la gente aquí está deseando comprar este tipo de valores, y cuando luego surge la oportunidad, como lo que viene es cayendo, cuando llega aquí abajo les entran dudas, no, es que no lo veo, es que lo ha hecho muy mal las últimas semanas. Digo, vamos a ver, esto es un tema de precio, aquí probablemente tiene sentido, aquí arriba tiene mucho riesgo. Como siempre he dicho, el comprador de la bolsa es un comprador atípico, ¿no? Cuanto más caro está el activo, parece que más contento está de comprarlo, y cuanto más barato está el activo, más descontento, más miedos tiene, que es justamente lo contrario a lo que haría cualquier comprador que vaya a comprar un coche, una casa, un bolso, cualquier otro artículo. Y ya, como decía, para concluir este repaso, Pablo, ¿alguna recomendación? Bueno, pues a mí me gusta mucho un valor que hemos comentado últimamente, que decíamos, si rompe la parte de arriba del rango, Amazon, ¿no? Amazon se ha pasado un año completo sin hacer nada en absoluto, prácticamente cotizando lateral, mientras que la bolsa estadounidense no hacía más que subir, el S&P, el Nasdaq 100, y bueno, pues ya ha roto hacia arriba. Además coincide con una noticia de que Amazon ha conseguido, pues, un contrato importante con el gobierno estadounidense en detrimento de Microsoft, de computación en la nube, y bueno, pues finalmente el mercado ha roto hacia arriba. Yo creo que tiene un gran potencial de subida hacia la cota de los 4.366, y para aquellos que tengan miedo de que se pueda dar una corrección durante el verano y que pueda afectar a la compra en Amazon, pues bueno, yo lo que he hecho es comprar Amazon y vender un índice estadounidense. Y dices, bueno, ¿y cuál vendes? Yo he vendido el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías, porque básicamente es un índice que también lleva 7 meses sin hacer nuevos máximos, lo cual hace que tenga
pues un peor desempeño o comportamiento de lo que están teniendo otras bolsas como el Nasdaq o el S&P, ¿no? Entonces te estás vendiendo aquella que no hace nuevos máximos y estás comprando la acción que rompe hacia arriba y que muestra sobre el papel al menos un potencial beneficio interesante. Amazon lleva ya en el top 1 de recomendaciones unas semanas, así que a todos los que nos estén viendo que estén pendientes de ese valor, porque bueno, parece que aquí le vamos siguiendo un poco la pista a través de ti, Pablo, y la cosa, bueno, pues parece que promete en cualquier caso. Pablo Gil, como siempre, muchísimas gracias. Pues un saludo. Placer.